Buenos días a todos. Muchas gracias por venir este día lluvioso tan especial. Gracias Marcela por la invitación. Gracias a Pfizer por ayudar a estos eventos. Que está bueno que nos acerquemos y así de a poquito, un número limitado de gente, podemos intercambiar más y contar qué es lo que nos pasa. Así que yo les voy a contar un poco cuál es la situación de los bacilos gram negativos. Como buena parte de la Argentina y Rosario no es la excepción, estamos invadidos por estos gérmenes y siempre nos preguntamos, ¿no? Si alguna vez llegaremos a la etapa en que hayamos vencido, ¿no? A estos gérmenes multiresistentes. Es una pregunta recurrente que por el momento no tiene respuesta. A veces nos acercamos un poquitito más a vencerlos, pero siempre tenemos la capacidad de ser sorprendidos por estas bacterias y nos desafían a los extremos. ¿Qué es lo importante de estos gérmenes? O sea, hoy en día se reconocen 12 familias de bacterias con su resistencia antibiótica como las más problemáticas a nivel global. Y esto ha sido resumido por Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que elaboró este listado. Nos pusimos todos de acuerdo, 180 países, y cada uno definió cuál era su problema más importante en términos de resistencia. Y se pudo establecer una categorización de los patógenos en base a distintos criterios, pero fundamentalmente se consideró la carga de enfermedad que provocan, ¿no? Cuál es la morbimortalidad y también tener presente cuál es la antibioticoterapia disponible. Entonces vemos que el ranking, los top del ranking lo ocupan los bacilos gram negativos con resistencia a carbapenémicos, Pseudomonas, Acinetobacter y las enterobacterias. Fundamentalmente por la alta carga de enfermedad, la alta morbimortalidad, una infección por una enterobacteria resistente a carbapenemes, en general termina duplicando la mortalidad del proceso infeccioso que la misma bacteria sin esa resistencia, y por las limitadas opciones terapéuticas. En la categoría de alta prioridad, pero no crítica, por ejemplo, está el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y esto no es porque tenga menos mortalidad ni menos carga de enfermedad, sino porque hoy en día hay múltiples opciones terapéuticas para hacer frente a los METI-R. Además de la vancomicina, hay por lo menos 7 u 8 opciones disponibles en el mercado. Entonces, es así como se clasificó. En Argentina tenemos circulación de 11 de estas 12 bacterias prioritarias, salvo Shigella con resistencia a quinolonas, todas las demás tenemos presentes. Y nos vamos a focalizar fundamentalmente en el grupo de las enterobacterias resistentes a carbapenem. A menos que quieran que discutamos las 12 y nos quedamos hasta mañana. Yo no tengo ningún problema. Ustedes saben que esta ciudad me encanta. Bien, con respecto a Pseudomonas aeruginosa, simplemente comentarles que tenemos buenas tasas de sensibilidad en el país. Tenemos un 80% de sensibilidad a las cefalosporinas de espectro extendido antipseudomonales, como Cefta y Cefepime. Un poquitito más atrás, la actividad de los carbapenémicos y la piperacilina tazobactam. Con Pseudomonas vemos una alta heterogeneidad en cuanto a la sensibilidad, a los reportes de sensibilidad. Ustedes saben que la vigilancia es una labor ardua. Seguramente acá tenemos colegas que participan del sistema de vigilancia de la red JUNET, y son 90 hospitales que cada uno tiene su propia particularidad y que a veces las generalidades llevan a evitar tomar conciencia de lo que pasa en los detalles. Y fíjense cuál es el problema que vemos con Pseudomonas aeruginosas, que si bien en términos de promedio nacional tenemos buenas tasas, hay un 25% de los hospitales de la red JUNET, es decir, unos 25 hospitales de esta red de vigilancia, que tienen tasas de sensibilidad que están por debajo del 50% a la ceftazidima y a la cefepima. Entonces, si bien a nivel país no tenemos mayores problemas terapéuticos, en algunos hospitales las pseudomonas pueden dar dolores de cabeza, y lo mismo pasa con los carbapenémicos. Fíjense que son dos curvas paralelas. Este es el número de hospitales en función de la sensibilidad a estas drogas. Entonces tenemos un porcentilo
de un cuarto del sistema de vigilancia que tiene tasas bastante feas de sensibilidad a las pseudomonas aeruginosa. Y esto sobre todo limita, ¿no? Las drogas de mejor margen terapéutico, porque estas pseudomonas seguramente tengan que ser tratadas con colistina o amicacina, que suelen ser las únicas drogas que permanecen sensibles en estos casos. Y tenemos la mitad de los hospitales entonces del país que tienen una sensibilidad a las cefalosporinas por debajo del 70%. Y esto complica fundamentalmente los tratamientos empíricos iniciales. Seguramente cuando esté documentada la infección y esté hecha la prueba de sensibilidad, podrán recurrir a una cefalosporina antipseudomonal, pero en el empírico inicial muchas veces se tiene que recurrir a combinación de drogas por estas bajas tasas iniciales. El problema fundamental, no voy a mostrar muchas placas para no abrumarlos, pero el problema fundamental que tenemos en Pseudomonas aeruginosa es que el 20% que es resistente a nivel país a las drogas antipseudomonales manifiestan unos mecanismos de resistencia que son propios de la Pseudomonas aeruginosa, que son las bombas de flujo, y que en general afectan a más de una droga. Entonces vemos que ese 20% de pseudomonas resistentes a la ceftazidima o al cefepime o al carbapenem, en realidad son bacterias o pseudomonas multidrogo resistentes. Van a tener resistencia simultánea fundamentalmente a quinolonas, monobactames, cefepime, meropenem, pipertazo, ceftazidima, y si el flujo es muy importante, puede llevarse puesta también a las drogas de última generación, como las cefalosporinas de quinta, el ceftolozano. Fíjense que la adición de los nuevos inhibidores de beta-lactamasas frente a estos mecanismos cromosómicos, muchos no tienen actividad, y por lo tanto la combinación con avibactam, barbobactam, relebactam, depende en pseudomonas aeruginosas más que nada de la actividad del beta-lactámico solo. Si el beta-lactámico se inactiva por estos mecanismos cromosómicos, el nuevo inhibidor no tiene nada que proteger. Entonces van a ver que son bastante paralelos. Entonces, Pseudomonas, lo que vemos es a todo o nada. En la mayoría de los hospitales es sensible, pero ese puñado de cepas resistentes van a ser multiresistentes y van a tener el típico perfil de multidrogo resistencia con solo sensibilidad a colistin y a la amicacina. Dos drogas que son hermosas, ¿no? Tienen un margen terapéutico exquisito, no tienen efectos colaterales, así que estamos comprometidos. Con respecto a las enterobacterias resistentes a carbapenem, es una problemática a nivel global, y esto es importante que lo entendamos, ¿no? Sobre todo para no cuestionarnos qué hacemos mal, ¿no? Tenemos muchas cosas para mejorar, obviamente, pero estamos frente a un germen, a una entidad bacteriana que se ha diseminado por todo el mundo. Y acá podemos ver las 4 regiones en que se dividió en este estudio al planeta Tierra, salvo Antártida, y podemos ver que en todas las regiones las enterobacterias resistentes por carbapenem presentan un punto de inflexión más o menos al principio de este siglo. Para el año 2000, 2001, se produce un cambio importante en la epidemiología y se dispara su prevalencia en todas las regiones. Podemos ver también que Latinoamérica lidera, ¿no? este ranking, somos la curva azul, con la mayor incidencia de enterobacterias resistentes a carbapenem, pero esto puede estar reflejando que la microbiología en Latinoamérica es bastante sofisticada y exquisita, ¿no? Con microbiólogos de muy alto nivel y alto entrenamiento que tienen cultura para hacer vigilancia de bacterias resistentes. Por lo tanto, la vigilancia es más eficiente que en el resto del mundo. Por ejemplo, en Europa, que es la curva que nos sigue, paralela a nosotros, en Europa generalmente se vigila o se reporta los datos de resistencia a carbapenem en Klebsiella y en Escherichia coli, pero no se incluyen a las otras bacterias. Acá nosotros reportamos todo: Serratia, Enterobacter, Citro, Providence. Lo que podemos ver entonces es que distintos países con distinta realidad, sobre todo económica, países del primer mundo, nosotros que nos caemos del mundo,
estamos afectados por la misma entidad bacteriana. Entonces, esto habla un poco de factores propios de la bacteria, a los que obviamente los países con más recursos tendrán más herramientas para hacerle frente, pero la amenaza sigue existiendo. Fíjense que solo una región logró durante 2 periodos consecutivos reducir la tasa de enterobacterias resistentes a carbapenem. Y esta región fue Norteamérica. Fundamentalmente por las políticas de Estados Unidos. Canadá tiene muy poca resistencia, México vigila muy poco, solo Salmonella y Shigella, pero Estados Unidos con un plan de acción que se firmó al final de la gestión de Obama con indicadores muy claros, metas muy claras y precisas de bajar determinado porcentaje y fundamentalmente con premios y castigos para los hospitales. Premios a aquellos que logran reducir las tasas de infección y castigos, es decir, la ausencia del incentivo económico para aquellos que no lo logran reducir. Y nosotros nos imaginamos un sistema similar acá en Argentina, ¿no? Y nos vemos a todos dibujando las tasas, ¿no? Para cobrar el premio. Bueno, a otros países de Europa también lo harían, no es algo... somos hijos, ¿no? O nietos de algunos países europeos que podrían liderar. Así que se puede lograr, es posible. En Argentina tenemos experiencias de hospitales que han logrado reducir la tasa y vamos a ver algunos casos a continuación. Bien, estas enterobacterias resistentes a carbapenem, fíjense que hablamos de enterobacterias, no hablamos Klebsiella, Escherichia coli, y podemos sumar a las pseudomonas y a las Acinetobacter, porque los mecanismos de resistencia son transferibles. Entonces, ya no importa el huésped bacteriano, sino el mecanismo de resistencia. Entonces, más allá del nombre y apellido de la bacteria, estamos hablando, ¿no? de todo un grupo bacteriano que tienen estos genes de resistencia que se traducen, obviamente, en evadir nuestras intenciones de eliminarlos y, obviamente, tienen la meta de sobrevivirnos. Ustedes saben que la resistencia antibiótica es un fenómeno evolutivo de las bacterias, forma parte de su mejoramiento como especie. Entonces, estamos luchando contra otra especie, es una guerra contra otra especie que está empecinada en mejorar generación tras generación. Y a nosotros nos lleva muchas generaciones lograr alguna mejora. Entonces, es una batalla desigual. Y esto se ha estimado que para el 2050 estas bacterias con estos niveles de resistencia van a provocar una muerte de un ser humano cada 3 segundos. Si no hacemos algo para detenerlo o cambiarlo. Es decir, se puede retrasar la evolución. Tal vez en el futuro contemos con herramientas para evitar la evolución de las bacterias. Por ahora solo la podemos retrasar. Y no estamos siendo muy efectivos en lograr eso. Estas bacterias se las conoce mediáticamente con el nombre de superbacterias, pero es la misma Escherichia coli, la misma Klebsiella que conocemos desde que empezamos nuestra práctica, simplemente que tiene mecanismos de resistencia que le provoca esta capacidad de resistir a las drogas de última línea. Y estas superbacterias entonces van a ser seguramente la raza dominante, ¿no? Del 2050 en adelante, si no hacemos algo para detenerlas. ¿Cómo estamos en Argentina con respecto a estas superbacterias? Y acá tenemos las 5 principales superbacterias en el grupo de enterobacterias que podemos ver a través de la vigilancia de la red PUNE. En el año 2016, fíjense que teníamos en quinto lugar Citrobacter, un 2% de los aislamientos de Citrobacter tenían estos genes de resistencia que las hacían superbacterias. En las Serratias tuvimos en ese año un 5% de superbacterias. El Enterobacter estaba en tercer lugar, un 12%, es decir, 1 de cada 10 Enterobacter era una superbacteria. Con la Klebsiella pneumoniae, uno de los mayores dolores de cabeza que tenemos, un 17% eran superbacterias. Y en ese año lideró el ranking el grupo de las Providencias, una bacteria de la tribu Proteae, que tuvimos casi 1 de cada 4 providencias con estas características de superbacteria. Y muchas de estas providencias en ese año fueron super bacterias porque eran bacterias panresistentes. Después se los voy a mostrar.
Bien, uno se puede preguntar, ¿es mucho, es poco? Lo ideal sería tener 0 superbacterias, ¿no? Sería lo ideal. Podemos pensar que es poca la cantidad de superbacterias si nos comparamos con Grecia, ¿no? Grecia tiene un 70% de las Klebsiella pneumoniae que son superbacterias, pero son muchas si nos comparamos con Canadá o si quieren con Uruguay, ¿no? No necesariamente nos tenemos que ir lejos, ¿eh? Uruguay tiene menos del 1% de Klebsiella que son superbacterias. Ya están todos sacando pasaje en el buquebús para irse a internar allá. Bien, lo que más nos preocupa es la evolución, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para detener, controlar estas superbacterias? Al año siguiente, en el año 2017, nos encontramos con esta situación. La tasa de superbacterias en el Citrobacter creció de un 2 a un 10%, en las Serratias se duplicó de un 5 a un 11%, el Enterobacter se mantuvo en el 12%, las Klebsiella pneumoniae siguieron subiendo, tuvimos un 20%, es decir, una de cada 5 Klebsiellas del país eran superbacterias. Estamos hablando de infecciones, no estamos incluyendo en esta estadística las colonizaciones. Y con respecto a Providencia, se pudieron controlar algunos brotes y bajó al 10%. Entonces, vemos que tenemos tasas constantes o crecientes de estas superbacterias. ¿Qué pasó el año pasado? Esto nos da la aproximación más cerca de lo que estamos viviendo. Ya contamos con resultados de la vigilancia de 75 de los 87 hospitales que participaron en la vigilancia el año pasado, así que podemos estar casi seguros que van a ser cifras que se van a modificar muy poquito. Lo que vimos durante el año pasado fue que tuvimos un 7% de los Citrobacter como superbacteria. La Serratia parece no encontrar su techo, y tuvimos un 18% de las Serratias que fueron superbacterias. Una especie bacteriana que es resistente natural al colistin, es resistente natural a la tigecyclina. Así que no hay muchas opciones para tratar estas superbacterias. Queda la fosfo y discutiremos las nuevas drogas, pero no hay mucho más. El Enterobacter sí encontró su techo, se mantuvo en el 12%. Con Klebsiella tuvimos una mejora chica, pero significativa. Bajamos un 3%, un 17%. Y esto fundamentalmente, algunos hospitales que realmente estaban incendiados lograron frenar o controlar total o parcialmente el brote. Pero, ustedes saben, esto es como un globo, ¿no? Se aprieta de un lado, se descontrola del otro. Las providencias volvieron a ser de las suyas y siguieron creciendo, siguieron diseminándose. Entonces vemos que tenemos más o menos ya establecidas cuáles son nuestras superbacterias, cuáles son nuestros dolores de cabeza, Klebsiella y Providencia, viejas abonadas, y se suma seguramente la Serratia, que es el nuevo actor. Mostrar tasas de resistencia tiene un pequeño secreto, ¿no? Como medimos bacterias resistentes sobre total de bacterias, estamos viendo un problema, sobre todo con Klebsiella, porque ha aumentado el número de aislamientos totales de Klebsiella, no solo las superbacterias Klebsiella, sino también las Klebsiellas con ble, las Klebsiella sensibles. Es decir, es el nuevo Acinetobacter, ¿no? Está ocupando nichos que antes ocupaba otras bacterias. Entonces, a veces vemos estas bajas en los porcentajes de sensibilidad porque aumenta el denominador. Entonces muchas veces nos manejamos con números absolutos buscando, ¿no? Otro denominador que sea más estable, como por ejemplo egresos hospitalarios, días, camas, etcétera, etcétera. Hasta antes de ayer, durante el 2018, tuvimos más o menos casi 1.600 infecciones, pacientes infectados, pacientes únicos infectados por estas superbacterias. Esto nos está dando una tasa más o menos de 24 infecciones cada 10.000 egresos, que es mucho. Es bastante, sobre todo porque hace 3-4 años atrás teníamos la mitad. Y solo tengan presente que la red HUNET, estos 80 hospitales, representan el 10% de las camas disponibles en el país. Así que si el resto de los hospitales que no forman parte de la red HUNET tienen el mismo nivel de complejidad,
habría que multiplicar estos pacientes, ¿no? Por casi 100 para tener la dimensión de cuántos pacientes se infectan por superbacterias en Argentina. Entonces, estamos en una situación, digamos, que en progreso continua. Seguramente encontraremos un techo, por lo menos en la red de vigilancia, que es cuando no tengamos más pacientes que infectar, ¿no? En esa red. Cuando todos los pacientes de la terapia estén infectados, seguramente llegaremos a nuestro techo por limitación en el sistema de vigilancia. Esto se lo hice anoche muy rapidito, no se los pude animar, pero para que vean un poquitito que cuando hablamos que tenemos un 17%, ¿no?, de resistencia a carbapenem de superbacterias en Klebsiella pneumoniae, podemos ver que la situación es despareja en los distintos hospitales que forman parte de la red. Tenemos por lo menos 30 hospitales que tienen menos de un 5% de las superbacterias. Después podemos arreglar, les podemos pasar por un cómodo precio cuáles son los hospitales que tienen menos de 1% de superbacterias, por si tienen que hacerse algún procedimiento, ustedes son familiares. Y si nos tratan mal, les podemos decir que en realidad tienen muy poca tasa de superbacterias y los mandamos a uno de los 7 hospitales que tiene entre un 30 y un 40% de superbacterias. Estamos hablando que tienen Klebsiella con solo el 70 o 60% de sensibilidad a estas drogas de última línea. Entonces vemos que hay 20 hospitales que están por arriba de la media, del 17%, y son los hospitales que tenemos que ayudar. Afortunadamente teníamos un hospital en el país que llegó a tener un 60% de resistencia. Este año lo bajó a 40%. Y acá en Rosario tenemos hospitales que están en los dos extremos, están esparcidos por toda el histograma. Hay 7 hospitales que participan en la provincia de Santa Fe, en la vigilancia nacional. Hay algunos que están muy bien, con menos de 1%, y hay algunos que están entre un 30 y un 40%. Es decir, también hay heterogeneidad acá en la provincia y sobre todo en la ciudad. Así que hay que elegir bien. No, en realidad hay que ayudar al que está en la situación de extremo, porque son esos pacientes, ustedes saben que muchas veces circulan por más de una institución, entonces son la amenaza continua, ¿no?, para reinsertar estos gérmenes multiresistentes en los hospitales que hacen bien los deberes. Las superbacterias se generan por diversos mecanismos de resistencia. Fundamentalmente, esta generación de superbacterias se debe a la presencia de beta-lactamasas, que las llamamos carbapenemasas, porque afectan hasta las drogas de última línea. Y la más extendida y conocida es la carbapenemasa extrema, como llamada KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, que afecta a toda la generación de los betalactámicos tradicionales. Pero no es el único mecanismo de resistencia que genera superbacterias. Tenemos otras carbapenemasas de otras familias que tienen otro comportamiento en su capacidad de romper antibióticos, como por ejemplo las metalobetalactamasas, donde la carbapenemasa oriunda de la India, la Nueva Delhi metaloenzima, la NDM, como representante de esta familia, tienen un perfil hidrolítico distinto al de la KPC porque no afectan los monobactames. Entonces el Astrenam podría ser una alternativa terapéutica para estas bacterias. El problema es que estos gérmenes difícilmente se presenten con un único mecanismo de resistencia, suelen combinar, sobre todo en Argentina, donde tenemos 2 décadas de historia con presencia de beta-lactamasa de espectro extendido en nuestras Klebsiellas, por ejemplo. Entonces lo que vemos prácticamente en la mitad de las cepas que producen NDM, que tienen la coproducción de la beta-lactamasa de espectro extendido y generan el mismo perfil de resistencia que la KPC. Y tenemos una tercera familia de carbapenemasas, que son las derivadas de la oxacilinasa 48, que tienen la capacidad de romper los carbapenems, hacerse resistentes a los carbapenems, pero no afectar los monobactames ni las cefalosporinas de tercera o cuarta generación. También se pueden combinar con betalactamasa de espectro extendido, pero acá en Argentina no hizo falta. ¿Por qué no hizo falta? Porque tenemos una variante de estas carbapenemasas
que borra a todos los beta-lactámicos. Es la famosa oxacilinasa 163, que es la propia y endémica de acá de Argentina, pero también de Egipto. No es el único país. Se ve que un turista argentino se fue a ver las pirámides, se cayó de un camello, lo hospitalizaron y se llevó y dejó ahí la oxacilinasa y nunca más se volvió. Pero también está presente en México. Y como los europeos dicen que no nos miran, pero están viéndonos de reojo siempre, tienen recientemente 2 oxacilinasas con la misma capacidad extrema. Y hasta hace muy poco, tal vez no recabábamos, no nos importaba qué tipo de mecanismos prevalecía. Sabíamos que era resistente a carbapenem, tal vez lo que nos interesaba a la mayoría de ustedes era, bueno, decime a qué es sensible, ¿no? Si es fosfo, colistin, tigel, acin de mero, y no tanto si es KPC, si es oxa, si es metalo, nos daba prácticamente igual. Pero hoy en día esto cobra otra significancia, sobre todo por los nuevos antibióticos que no cubren todos los mecanismos de resistencia de las superbacterias. Cubren algunos y algunos otros desconocemos si los cubren. Cosa peor, tenemos que hacer la experiencia propia. Fundamentalmente con la oxa, que es de circulación local, pero no es lo único. ¿Cómo nos repartimos? El año 2017 nos repartimos, estamos esperando que terminen los hospitales, esos 2 hospitales que quedan para hacer el análisis del 2018. Es muy complejo el análisis, así que lo hacemos solo una vez en el año. Así que esperemos cuando tenemos la mayor cantidad de datos de vigilancia. Durante el año 2017, Argentina tiene una particularidad. Cada país tiene una epidemiología característica y todavía no sabemos por qué se debe esa situación. Creemos que es azaroso, que es el primer germen, la primera superbacteria que ingresa al país, si es un clon exitoso, es la que se terminará diseminando. Así fue que en 2006 se metió por primera vez una KPC, made in China, como casi todo. Se metió una KPC y se esparció, y hoy en día es responsable la KPC del 80% de las superbacterias que tenemos circulando. Es decir, de ese 20% de Klebsielas, el 80% es por KPC. El porcentaje restante se divide entre las metalo-beta-lactamasas, la tipo NDM, y las oxacilinasas, un 10% cada una. En pediatría fundamental vemos otra situación, sobre todo en los monovalentes de Buenos Aires, que tenemos la misma participación de la oxa, pero mayor participación de las carbapenemasas de tipo metalo. Y esto más que nada tiene que ver porque estas enzimas son más ambientales, es decir, el reservorio gastrointestinal tal vez no cobra tanta importancia. Ustedes saben que los chicos tienen menos carga bacteriana en el intestino que los adultos, ¿no? Fundamentalmente porque tienen menos longitud y a veces tienen la contención, están aislados, esos pacientes, no solo en la incubadora, ¿no? Sino también, pues muchas veces tienen pañales. Entonces evita que la pátina fecal se disemine, por lo tanto KPC tiene menor participación en la diseminación de estos gérmenes. Y lo que vemos es que no hay una predilección no tienen un trofismo por algún sitio en particular, es decir, infectan a las mismas Klebsielas que veíamos viendo en lo largo del tiempo, por lo tanto tenemos KPC aisladas de todos los sitios posibles de infección. En las orinas, un 11% de las Klebsielas son superbacterias, en la sangre un 20%, por lo menos en el año 2018, fueron superbacterias, un 20% en las de origen abdominal, y donde tenemos mayor cantidad de KPC es en el aparato respiratorio, un 25%. Y cuando comparamos año tras año, lo que sí vemos es que está aumentando, ¿no? La participación de la resistencia a carbapenem en los aislamientos de origen respiratorio. Se incrementó un 9% la prevalencia entre un año y otro. Con respecto a la antibioticoterapia, en general estas bacterias tienen muy pocas opciones tradicionales de tratamiento y lo que vemos fundamentalmente son dos drogas que no... si bien pueden tener estabilidad en su sensibilidad en los últimos años, no son las indicadas para todos los sitios de infección. Por ejemplo, amicacina
tiene una sensibilidad de más o menos 50%. Una de cada dos superbacterias va a tener sensibilidad a la mica. La tigeciclina tiene muy buena sensibilidad, más de un 90%, pero está muy limitada a determinados órganos y determinados procesos infecciosos. Y lo que vemos es que en aquellos hospitales en que no logran contener la KPC, entran en una espiral descendente muy marcada. Es decir, no solo exponen a mayor cantidad de pacientes a las infecciones, sino que junto con eso las opciones terapéuticas van disminuyendo rápidamente. Fíjense, este es un subgrupo de 18 hospitales de la red HUNET que la KPC siguió subiendo en su tasa de prevalencia en el año 2018. No lograron frenarla. Fíjense que la sensibilidad del colistin bajó 10% en un año. Pasó del 70% al 60%. Y la fosfo pasó, ¿no?, del 90% al 70%. Es decir, bajó 20% en un año. Es un montón. Entonces, las opciones tradicionales, terapéuticas tradicionales, sabemos que están bastante comprometidas y sobre todo a medida que la epidemia o el brote dentro del hospital progresa, entra cada vez a complicarse más la situación. Más pacientes, obviamente que se recurre a mayor uso de estas terapias y eso lleva a que cada vez funcionen menos. Entonces, controlar el brote es necesario para afectar menos pacientes y detener el avance de estas resistencias. En aquellos hospitales que logran detener el brote, la tasa, y permanece la Klebsiella, la tasa de sensibilidad no se recupera. No es que pasan, si lograron detener el brote en esta situación, no es que vuelven para atrás. Tal vez es muy pronto para medirlo, ¿no? En un año solo tal vez no se ve el cambio, hay que esperar 2 o 3 años para ver si esa Klebsiella KPC que sigue circulando contenida, esos que tienen un casito aislado, 2 casitos aislados, sigue manteniendo la tasa de resistencia del último brote. Pero bueno, habrá que esperar algún tiempito. ¿Cómo les va a ustedes acá en la provincia? Me escuché por ahí. Forman parte de lo que pasa a nivel país. No sé si lo llegan a ver bien, ahí quedó medio chiquito, pero acá ven la sensibilidad de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenem en los últimos 5 años. Y fíjense que tiene la tasa descendente que se ve a nivel global y afortunadamente lograron estabilización en los en el último año. Y esto es a costa, ¿no?, de 4 hospitales de los 6 que mandaron datos del 2018 que lograron contener o reducir la tasa de Klebsiella KPC. Pero hay 2 hospitales que siguieron subiendo. Entonces, como ven, los esfuerzos son desparejos, ¿no? Y en general esos hospitales que en la KPC sigue progresando son una fuente importante para afectar, ¿no?, a los hospitales que están haciendo el esfuerzo posible para contenerlo. Así que está claro que no podíamos o no podemos seguir como estamos. En algunos hospitales KPC sigue progresando y sabemos que ese progreso invariablemente está asociado a la pérdida de actividad de las drogas de última línea. Así que era necesario recambiar el botiquín y afortunadamente estamos viviendo una época de oro para estos bacilos gram negativos multiresistentes y en los últimos años, en los últimos 2 años, nos permitió contar con 5 nuevos antibióticos para enfrentar estas bacterias multiresistentes. Teníamos un sexto, pero el laboratorio que lo fabricaba entró en bancarrota. Fíjense lo complejo, ¿no?, que también es para la industria contar con nuevas moléculas, ¿no? Así que las pocas que tenemos hay que cuidarlas. Y lo que vemos fundamentalmente con estas nuevas moléculas es que ya no tenemos estos nuevos antibióticos como veíamos una década atrás, ese potencial de cubrir todos los gérmenes. Olvídense de la droga universal, ya no hay más agua bendita. Ahora son moléculas que afectan determinados gérmenes o determinados mecanismos de resistencia de los gérmenes. Son lo que llamamos antibióticos de nicho. Así vemos, por ejemplo, que el ceftolozano tazobactam es un potente antipseudomonal, uno de los más potentes, pero no afecta, no tiene capacidad
sobre las cepas productoras de carbapenemasa ni el Acinetobacter. Ceftazidima avibactam. El avibactam es la segunda generación de inhibidores de beta-lactamasa, después de Clavus, Zulva y Tazo, que se desarrolló específicamente para inhibir las carbapenemasas de tipo KPC. Tiene actividad también sobre las OXA48 y la ceftazidima es activa frente a las pseudomonas. Pero fíjense que no sirve para las cepas productoras de metalo beta-lactamasas ni los Acinetobacter. El meropenem barbobactam. El barbobactam es un derivado del ácido borónico que se mejoró para poder utilizarlo en vivo en los humanos, para disminuir la toxicidad a los boronatos, y esto permite inhibir las bacterias productoras de KPC, pero no las productoras de OXA48 ni las metalo. Y como es combinado con meropenem, sirve para las pseudomonas. La erabaciclina es un derivado de la tigeciclina, el fluoroderivado de la tigeciclina, y tiene el perfil microbiológico prácticamente ideal, ¿no? Porque como toda tetraciclina, ustedes saben, no afecta a las pseudomonas, pero sí tiene una actividad potente frente a los Acinetobacter, y también como actúa sobre sitios blancos que no son las beta-lactamasas y no está afectado por estos mecanismos, puede tener actividad frente a las metalas. Pero ¿cuál es el talón de Aquiles de este antibiótico? Es que como todas las tetraciclinas, se escapa de la sangre y se mete en los tejidos. Entonces no concentra en sangre, no aparece en orina. Está muy limitado para infecciones, por ejemplo, intraabdominales o tal vez respiratorias con el Acinetobacter. Y por último, este fin de semana se aprobó el imipenem relebactam. El relebactam también una segunda generación de inhibidores con su capacidad para inhibir KPC, y como tiene imipenem, es activo frente a las pseudomonas. Con respecto a OXA 163, todas estas nuevas drogas no están evaluadas frente a OXA 163 porque las tenemos solo nosotros. Entonces, solo tenemos que esperar que el antibiótico esté disponible y probarlo y ver si le ponemos el sello de apto para OXA 163, como tiene un perfil hidrolítico distinto, así que ya sabemos que la ceftazidima avibactam es útil para las productoras de OXA 163. Los demás todavía no sabemos. Cuando tengamos la droga disponible, va a haber que hacer las pruebas. Y algo que esperábamos era estas nuevas drogas, porque estábamos obviamente limitados con las opciones terapéuticas, y estas son las carbapenemasas ya no de ustedes, sino las que nos mandan a nosotros, que generalmente son más malas, ¿no? Porque tienen algunos problemas, y esto es la sensibilidad que vemos de los aislamientos que nos derivaron, prácticamente 1000 en el último año y algunos meses. Fíjense que la actividad del meropenem para estas productoras de KPC y OXA fue muy baja, el meropenem con una SIM menor de 16, solo en menos del 20% de los casos. Amicacina, 1 de cada 2 fue sensible. Con respecto al colistin, estamos en una tasa de sensibilidad del 70%. Tal vez es bueno para un definitivo, pero en un empírico a veces es un poco más complicado. La TIG y la FOFO en un 80% de sensibilidad. Las KPC son un poco más sensibles a la TIG, las OXA son menos sensibles a la TIG, y estas nuevas drogas trajeron un alivio importante. Fíjense que la ceftazidima avibactam tuvimos un 98% de sensibilidad global. Cuando lo discriminamos entre los mecanismos de resistencia, vemos que en las KPC tenemos un 99% de sensibilidad y en las OXA un 96%, un poquitito menos. Ahora vamos a ver por qué es eso, por qué no tenemos sensibilidad absoluta rápidamente. Entonces, estas nuevas drogas se han convertido en nuestra terapia de rescate, evidentemente, fundamentalmente para enfrentar a estas bacterias que venían con opciones limitadas de tratamiento o en franco caída, pero lo más importante es que estas nuevas drogas también sirven en casos en que la bacteria muestre resistencia a la ceftazidima avibactam. Fundamentalmente podemos tener cepas productoras de KPC que son resistentes a ceftazidima avibactam, y el antibiótico sigue siendo útil. Me van a preguntar si estoy loco, si bebí algo con alcohol
antes de dar la charla. Ahora les voy a contar brevemente. Y también para las metalo-beta-lactamasas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando la KPC es resistente a la ceftazidima avibactam, lo combinamos en general con algún otro antibiótico, porque la resistencia es a la ceftazidima y no a la avibactam de la combinación. Y cuando tenemos una cepa productora de metalo-beta-lactamasa, se combina el Astronam con el avibactam para inhibir las beta-lactamasas de espectro extendido que daban la resistencia al Astronam en las metalo-beta-lactamasas. Entonces, fíjense que empieza a cambiar la historia. Antes, automáticamente, cuando veían en un antibiótico el reporte de R, ya lo sacaban del chip de la cabeza. Ya no sirve. Acá un reporte de R es tal vez solo un pequeño escollo. Habrá que ver cuáles son las causas de esa resistencia para ver si se puede proveer de otro socio para el avibactam para seguir utilizando. Lo ideal, ya les hemos dicho a los chicos de Pfizer, que vendan el avibactam solo. Así ustedes arman su propio combo. A ver con qué combina mejor para este paciente. El tema que para los procesos de registro, hacer eso, se necesitan reclutar una cantidad de pacientes insospechada, porque cada investigador lo va a combinar con lo que tenga a mano, con lo que se le antoje, entonces juntar números representativos es complejo. Entonces tenemos que se puede combinar con otras moléculas. Y fíjense, con las metalo-beta-lactamasas es obvio, porque el Astronam no es afectada por la metalo. Si la cepa produce una BLE, va a ser Astronam R, con el avibactam inhibó a las BLE. Siempre tengan presente, yo no se los mostré, se los salteé, pero siempre tengan presente el cuadrito. Esto es para tenerlo macheteado, ¿no? Y acuérdense que la serinoenzima tenemos las KPC, las BLE tipo ZXM, que son de clase A, tenemos las beta-lactamasas cromosómicas, el AMC, que son de clase C, tenemos las enzimas de clase D, las de, por ejemplo, la OXA48, la 163, y por el otro lado tenemos las metalo-beta-lactamasas, que son las de clase B, como las NDM. Los viejos inhibidores, clavulánico sulbactamitazo, inhibían solo a una parte de las de clase A, las ZXM, pero no las KPC, y dejaba fuera todas las demás. El avibactam amplía este perfil de inhibición a todas las serinenzimas, cuando está combinado con la cefta. Y ahora, cuando lo combino con el Astronam, puedo también recuperar las cepas que son metalo-beta-lactamasa, Astronam R, para hacer esa actividad. Pero también el Astronam va a tener actividad para las cepas que están por atrás. El Astronam avibactam no solo es activo sobre las productoras de metalo, sino también sobre las de clase A, C o D. Entonces, uno pensaría que es una opción que va a canibalizar el Astronam avi a la cefta avi, porque tiene un poderío mayor. Tal vez sí, tal vez no. Bien, para ir redondeando, 10 minutitos, Pancho, y te dejo la audiencia con la cabeza estallada. Bien, ustedes saben que estas drogas son muy bienvenidas, pero el final está escrito, lamentablemente. O ya algunas bacterias empezaron a escribir el final. Y sabemos que tenemos emergencia de resistencia en estas drogas. Lo que hay que saber es aprender de estos casos en que se ha reportado la resistencia para no cometer los mismos problemas. Hay siempre dos factores asociados que predisponen a la resistencia. Uno es el alto inóculo bacteriano que no se puede drenar y el otro es la subdosificación. Muchas veces la subdosificación está de la mano, no por la mala prescripción, ¿no? Sino porque la droga es removida por distintas conductas, qué sé yo, diálisis. Por suerte acá no se hace diálisis continua, que saca los antibióticos, pero circulación extracorpórea y otras cosas pueden remover drogas. Entonces, sabemos que puede haber resistencia a estas drogas, es un problema. En general, se ve en estos factores, en los reportes, en muchos advierten de los problemas de dosificación. Seguramente Pancho les va a decir qué hacer con los insuficientes renales.
Y también tenemos resistencia al ceftolozano, las dos que están en Argentina, para las pseudomonas aeruginosas. Lo que estamos viendo entonces es que cuando la KPC se vuelve resistente a la ceftazidima avibactam, se debe fundamentalmente a cambios estructurales en el gen de la KPC, es decir, se producen mutaciones que le cambian el espectro de actividad. Y lo que hacen es volver a la KPC una droga más eficiente para romper la ceftazidima. Entonces, el avibactam no logra inhibirla. Pero no hay resistencia al avibactam, hay resistencia a la cefta. Y esto viene acompañado, en general son mutaciones muy estables, entonces estas cepas empiezan a circular. Tal vez ustedes no están utilizando Ceftavi en un volumen como para generar esta resistencia, pero en Brasil se usa más Ceftavi que caipirinha. Entonces, pues están plagados de KPC. Entonces es posible que Brasil genere estas mutantes y aparezcan acá. Entonces hay que vigilarlas. Estas mutantes resistentes a Ceftavi generalmente están acompañadas por un fenómeno de sensibilidad colateral, donde tenemos, se recupera la sensibilidad al carbapenem. ¿Se puede dar carbapenem en estas cepas? En general no, porque si se le da el carbapenem, rápidamente recobra resistencia al carbapenem porque vuelve a mutar la KPC o tiene mutaciones en las porinas. Pero si se le da las dos cosas a la vez, la bacteria, la KPC, no sabe de qué defenderse. Si va por la ceftazidima, está el carbapenem que la barre. Y si va por el carbapenem, está la ceftazidima que la barre, siempre y cuando esté la avibactam presente. Entonces lo que estamos viendo es que la resistencia a Ceftavi es al componente betalactámico, pero no al inhibidor. Y eso lo tienen que incorporar. Por eso no nos desvela un reporte de R en una Ceftavi productora de KPC. Si apareciera, no es el fin del mundo, porque tenemos opciones de otros tratamientos. Entonces, en general, fíjense, acá tienen una cepa productora de KPC. Cuando tiene una mutación de un aminoácido, la cima Ceftavi se eleva a valores de resistente y si tiene dos mutaciones, se incrementa aún más la CIM. Entonces, en principio, cuando aparecieron estos reportes, pensábamos como un tablero de ajedrez, no es que la KPC la había declarado como el jaque mate, ¿no? A la Ceftavi. Pero cuando se evalúa en presencia de otros antibióticos, otros betalactámicos, fíjense que estas mutantes productoras de KPC siguen siendo sensibles al Astronema avibactam. Y no solo al Astronema avibactam, sino también al imipenem avibactam o a la ceftriaxona avibactam. Entonces, el avibactam sigue siendo activo. En realidad fue al revés. El avibactam le declaró el jaque mate a la KPC y sigue siendo activo. Algunos, entonces es para tener siempre presente, ¿no? Que la KPC resistente a Ceftavi, si es por este mecanismo, entonces el avibactam sigue siendo activo. Un reciente reporte muestra lo mismo en las OXA 48, que se volvieron también, hicieron un estudio in vitro, no in vivo, y lograron generar por primera vez una mutante que perdió ahí sí la inhibición por avibactam. Y esta es la primera señal de alarma, porque hasta ahora el avibactam seguía funcionando. Acá tienen la capacidad de inhibir el avibactam en la OXA 48, pero fíjense que en la mutante, cuanto más alto es el número, peor le va. Perdió casi 6 veces el avibactam su poder inhibitorio. Pero recuperó el del tazo. Como ven, estas mutaciones no pueden cubrir todo el espectro de las beta-lactamasas. Y esto fue de preocupación, ¿no? Pero afortunadamente estas mutaciones se dieron en lugares estructurales de la enzima que llevaron a desestabilizar toda la estructura genética y el plásmido se perdió a las 4 horas. Así que, por suerte, no va a salir de ese laboratorio. Es decir, esto tiene muy pocas chances de generarse in vivo y de ser, no es estable esta mutante de 42 días como la anterior. Entonces, ¿qué les quería transmitir con esto? La bacteria tiene la capacidad, o estas enzimas, de hacerse resistente a la avibactam, pero el costo es muy alto. Entonces, esperamos que la avibactam tenga larga vida útil.
no solo con la Cefta, sino también cuando esté disponible con los otros betalactámicos como Astronam, Ceftarolina, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos larga vida útil para la Avibactam. Estas mutantes se van a seleccionar muy, muy poco. Y aparte, fíjense que estos efectos de defenderse del Avibactam le implicaron a la bacteria un estrés tan alto, no solo perdió el plásmido, sino que incluso se volvió sensible a la ampicilina. Entonces, ampicilina Avibactam también podría ser una buena opción. Entonces, fíjense que hay que soltar, ¿no? Todo lo que veíamos con las otras drogas. Cuando veíamos resistentes las descartábamos. Tal vez el meropenem fue el primero que nos empezó a cambiar de esquema, ¿no? Y nos empezamos a preguntar cuán resistente es el mero para usarlo o no usarlo. Y acá, cuando la Ceftavi pudiera dar resistente, hay que preguntarse, ¿pero el Avibactam sigue funcionando? Bien. Entonces, esta situación es para tener presente. Para terminar, entonces, transmitirles que tenemos problemas en la antibiótico-terapia y hemos padecido experiencias bastante complejas, como cepas PAN resistentes, algunas autóctonas y otras extranjeras. Un caso que apareció en todos los medios en Estados Unidos de una Klebsiella neumonía de pan resistente, pero nosotros tuvimos también nuestras propias cepas pan resistentes, un brote de Providencia Stuarti, productora de NDM y OXA, un brote de 7 semanas y media de duración, con resistencia a 27 de 27 antibióticos allá por junio del 2016. En el año 2018 empezaron a aparecer las primeras KPC pan resistente antes de estas opciones nuevas terapéuticas. Acá para mostrarles, fíjense, este brote de Providencia con la resistencia a todos los antibióticos ensayados, una NDM más OXA 163. En el 2016 esto requirió combinación de 3 o 4 antibióticos para lograr algún cóctel que fuera activo. Si hoy en día nos enfrentáramos a este tipo de bacterias, en realidad ni nos inmuta. ¿Por qué? Vemos que es NDM, entonces decimos, bueno, una buena opción sería el Astronam Avibactam. ¿Es resistente al Astronam? Sí, en este caso la cepa tiene resistencia al Astronam. ¿Por qué es resistente al Astronam? Porque tiene la OXA. Pero la OXA se inhibe por Avibactam. Entonces, hoy en día estas bacterias no tendrían ningún problema. Obviamente la Ceftavi es resistente, pero el Astronam Avibactam es sensible. Entonces vemos que la panresistencia se define en un tiempo y en un lugar. Lo que era panresistente en el año 2016 no lo es en el año 2019. Y cuando analizamos todas las cepas del brote, que fueron más de 60 las que nos mandaron, todas tuvieron SIM a Astronam Avibactam por debajo de 0,06. Es decir, una concentración completamente alcanzable. Entonces, lo que se define como pan resistente en un momento, no significa que esto siga así en el tiempo. Y tal vez las amenazas futuras vengan por otro lado, porque con toda esta nueva antibiótico-terapia dejamos tal vez contentas a las enterobacterias, las podemos enfrentar, pero el problema van a empezar seguramente por esos gérmenes donde las opciones terapéuticas son más limitadas, como por ejemplo Pseudomonas y Acineto. Y así fue que tuvimos el año pasado un caso de una Pseudomonas multipan resistente en un chiquito fibroquístico. Entonces vemos que el espectro que esperamos, ¿no? De estas nuevas drogas seguramente van a cambiar el foco de atención de la problemática de la resistencia. Y hoy en día están todos los ojos puestos en las enterobacterias resistentes a carbapenem y seguramente si sobrevivimos a ellas, hay que pasar un periodo, pero si nos encontramos dentro de 5 o 10 años, tal vez no estemos discutiendo las enterobacterias resistentes a carbapenem, porque va a haber disponibles seguramente muchas opciones y estemos hablando de otros problemas. Y esto fundamentalmente se puede ver cuando se mira hacia adelante, hacia el futuro,
y ponemos en función de esta lista de prioridades de la OMS, cuántos antibióticos están en desarrollo y cuál es la probabilidad que vean la luz en los próximos 2 años. Y así vemos que para las bacterias de prioridad crítica, por ejemplo, para las enterobacterias resistentes a carbapenem, tenemos, aparte de esos 5 que veíamos, hay 9 más antibióticos en desarrollo. Y seguramente 3 o 4 vean la luz en los próximos 2 años. Entonces, esos 5 más 3 son 8, ¿no? Esto nos da un manejo un poquitito más, más relajado de esta problemática. Después habrá que pelear otro aspecto, ¿no? Que es el acceso a estas drogas, que no es menor, pero lo importante es tener primero la droga en mercado. Después, bueno, serán otros actores los que tengan que pelear, tal vez más nosotros, ¿no? Los que estamos involucrados más en la función pública, pelear porque todos los hospitales y todos los pacientes, independientemente de quién pague por su salud, puedan acceder a esta medicación de último nivel. Pero fíjense lo que pasa con las pseudomonas y los Acinetobacter. Tenemos algunas poquitas moléculas en desarrollo, la mitad, y lo más probable es que solo una vea la luz en los próximos 2 años. Y esto es porque desarrollar drogas para Pseudomonas aeruginosa es difícil, es muy difícil, es un germen con múltiples mecanismos de resistencia. Y acá fíjense que se logró conseguir algo en los últimos años con un nuevo antibiótico, la murepavadina, que tenía tasas de sensibilidad extraordinarias y poca generación o casi nula generación de resistencia in vitro. Era difícil tener cepas resistentes. Pero fíjense que esto está publicado abril 17 del 2019. Unos pocos días después, el 10 de mayo, que habrá pasado ni un mes, los estudios clínicos con este antibiótico en neumonía se tuvieron que suspender porque el 56% de los pacientes habían experimentado injuria renal. Entonces, fíjense que lograr potencia para los Acinetobacter y las pseudomonas implica también riesgo potencial para el ser humano. Entonces, seguramente van a ser muy pocas las moléculas para estos grupos de patógenos de Pseudomonas y Acinetobacter. Solo el cefiderocol, ¿no? es el candidato ideal a que vea la luz en los próximos años, que cubre Pseudomonas y Acinetos, una cefalosporina de sexta generación, un ionóforo, un sideróforo, pero ya sabemos que hay bacterias, sobre todo Pseudomonas, resistentes al cefiderocol. Pueden comer hierro de otra forma, las Pseudomonas. Entonces, vemos que tenemos progresos en algunas áreas, pero otras áreas han quedado huérfanas y va a cambiar seguramente el espectro de nuestros problemas. Y para que reflexionemos, ¿no? En el final, acá pueden ver un gráfico de los antibióticos disponibles en 1951 y pueden contar los antibióticos con una mano, 3. En esa época, con su espectro de acción, alguien se tomó el trabajo de hacerlo muy bonito, sobre qué actúan cada uno de estos antibióticos. Y preguntémonos, el día de mañana, para una Pseudomonas aeruginosa o una Acinetobacter, ¿cuántos antibióticos vamos a tener disponibles para esas bacterias panresistentes? Tal vez 2 con suerte o solo 1. Es decir, la humanidad ha hecho millones de progresos en muchas áreas, pero tenemos algunas otras que hemos descuidado y que seguramente estemos enfrentando los desafíos futuros con este grupo de gérmenes de Pseudomonas y Acinetobacter. Serán una tranquilidad las enterobacterias, pero no nos podremos relajar completamente porque seguramente estos gérmenes ocupen el centro de escena en la antibioticoterapia. Así que aprovechen esta década de oro con las enterobacterias resistentes a carbapenem y prepárense para la que viene, ¿no? Sobre todo viendo gente tan joven, dar la lucha contra las pseudomonas y los acinetos. Bueno, no les quiero sacar más el tiempo. Gracias a todos por la atención.